El presidente Joe Biden asegura los delegados necesarios para ser el nominado por el Partido Demócrata. El expresidente Donald Trump, a la espera de lograr el número mágico que confirme un nuevo enfrentamiento entre ambos candidatos. La frontera blindada con alambre de navajas, soldados de la Guardia Nacional de Texas no escuchan las órdenes judiciales e inician el reforzamiento de esta barrera. En California, un servicio de transporte se une a la lucha contra la trata de personas. La compañía capacita a su personal para identificar traficantes y proteger a posibles víctimas. Estrenan en 2 estados la nueva herramienta para declarar impuestos de manera gratuita. Una aplicación accesible que simplificaría el proceso para todos los contribuyentes. Mario Aburto, el llamado lobo solitario en el crimen de Luis Donaldo Colosio, podría estar muy cerca de su libertad. La histórica decisión ahora se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la República Mexicana. Un joven guatemalteco sorprende a su comunidad con tejidos típicos. Heredó la cultura ancestral de su pueblo y apoya a su familia en la elaboración de las telas que son pedidas del extranjero. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos. Esta noche el presidente Joe Biden se convirtió en el virtual nominado del Partido Demócrata rumbo a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre y se espera que el expresidente Donald Trump logre lo mismo en el Partido Republicano. El mandatario sobrepasó los 1.968 delegados necesarios para lograr la candidatura, en los que fueron las primarias más predecibles de la historia. Este martes se llevaron a cabo elecciones primarias y caucus presidenciales en 4 estados del país: Georgia, Mississippi, Washington y Hawaii. Luego del cierre de las casillas, los resultados en Georgia son los siguientes. Por el Partido Demócrata, Joe Biden se llevó los 108 delegados con el 95.3% de los votos. Dean Phillips, quien ya había abandonado la contienda pero apareció en la boleta electoral, solo obtuvo el 1.8%. Por el Partido Republicano en Georgia, Donald Trump aseguró los 50 delegados con 84% de los votos, mientras que Nikki Haley, ya fuera de la contienda, obtuvo el 13.9%. En Mississippi no hubo elección, ya que el presidente Joe Biden era candidato único y se llevó a los 35 delegados con el 100% de los votos. Del lado republicano en Mississippi, Donald Trump obtiene 40 delegados al ganar con un 92.5%, mientras que Nikki Haley, fuera de la competencia, repetimos, obtuvo 5.4%. Ya se encuentra con nosotros en Frente a Frente el analista Ricardo Brown para hablar sobre esta virtual candidatura del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre. Ricardo, muy buenas noches. ¿Se repite la historia de hace 4 años? ¿Va a ser igual o va a ser diferente, Ricardo? Yo creo que va a ser muy similar. La única diferencia es que esta vez va a ser más amarga. Esta va a ser la campaña presidencial más larga en términos de días, 240 días. Probablemente va a ser la más costosa en toda la historia de Estados Unidos. En términos de estrategia, ¿qué cambia para Joe Biden y qué cambia para Donald Trump? Joe Biden tiene que hacer énfasis en los estados clave que ganó en la elección del 2020, específicamente en Wisconsin, en Georgia, en Michigan. Ganó por un puñado de votos en esos estados. En Georgia, por ejemplo, con menos de 12,000 votos. Acaba de salir una encuesta de la CBS en Georgia que si las elecciones fueran hoy entre Trump y Biden, Trump tiene una ventaja de 51%, 48% Biden. Esos van a ser estados clave, los que mencioné. Pero ¿no es irónico que en Georgia, donde enfrenta un caso criminal, el presidente siga siendo favorecido? Definitivamente es irónico. Aparentemente eso no ha hecho impacto en ese voto que por el momento parece favorecer a Trump. Si nos guiamos por esta encuesta, hay que recordar que las encuestas 8 meses antes de las elecciones no necesariamente reflejan lo que va a ocurrir de aquí al 5 de noviembre. En caso de que alguno de los varios casos criminales que enfrenta el expresidente Donald Trump resultara dañado, ¿esto podría afectar su candidatura?
Posiblemente pudiera afectar la candidatura, aunque vamos a tener en cuenta que cada vez que ha sido acusado en 4 casos penales, no ha sido juzgado todavía, ha recaudado dinero en cantidades industriales para su campaña y lo ha fortalecido, sobre todo entre la base republicana. Yo creo que las 91 acusaciones que enfrenta lo ayudó mucho en las primarias republicanas que ya están terminando. Definitivamente yo creo que eso fue un factor en sus victorias en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur, en Georgia, en el día de hoy. Ahora, unas elecciones generales en noviembre. Una campaña general es muy distinta a una campaña dentro del mismo partido republicano. Hay que captar, Trump tendría que captar votos independientes. En términos de una temática que afecta a unos más que a otros, por ejemplo, el tema de inmigración parece favorecer más a Donald Trump que a Joe Biden. Por el momento es así. Por el momento parece ser, y el ex presidente sigue haciendo énfasis con una retórica tremendista, vamos a llamarle así, de que el país está siendo invadido por hordas de enfermos mentales y delincuentes. El presidente Biden, por supuesto, está haciendo énfasis de que la Casa Blanca ha tratado de llegar a acuerdos con las bancadas republicanas en la Cámara y en el Senado para algún tipo de medida consensuada que pueda fortalecer la protección de la frontera. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema. Hay otros temas, pero no quiero dejar por fuera, Ricardo, el nombre de una familia muy conocida en Estados Unidos, una familia política que es el apellido Kennedy. Robert Kennedy Jr. es un candidato independiente, pero sin embargo parece que puede robarle tantos votos a los demócratas como a los republicanos. Muchos temen dentro del partido demócrata, por ejemplo, David Axelrod, que fue el gran estratega de la campaña de Obama en el 2012 y en el 2008 también, el gran cerebro político de campaña de Obama, dice que definitivamente Robert Kennedy Jr. puede perjudicar al presidente Biden, sobre todo en estados del norte, estados que ya mencioné como Michigan, Wisconsin. Acaba Kennedy de calificar para estar en la boleta en Nevada, en Nevada y Georgia, que van a ser estados clave. Sí puede ser un factor, no tiene posibilidades de ganar, pero puede perjudicar a uno de los candidatos y posiblemente sería a Biden. Muy bien. Gracias, Ricardo. Se nos acabó el tiempo, pero siempre agradecidos con tus análisis. Muchísimas gracias, José. Saludos a todos. Muy bien. Y este martes de primarias abrió una nueva fase hacia elecciones generales, ya que tanto el presidente Joe Biden como Donald Trump pues arrancaron campañas como los virtuales nominados presidenciales de sus partidos, algo que se vuelve a repetir. Dayanis. José, bueno, y basado en los números que acabas de presentar hace unos minutos, tanto Biden como Trump cuentan con los delegados suficientes para asegurar su nominación como candidatos oficiales. Ahora bien, desde hace días, incluso meses, hemos visto que ambos comenzaron sus campañas por medio de comerciales y reuniones con votantes. Este martes de primarias electorales todo indica que se cristaliza la inevitable revancha entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump como candidatos rumbo a la Casa Blanca para este noviembre. President Joe Biden has clinched the Democratic nomination for president as he seeks another term, making him the presumptive nominee of his party. He is set to face off against the likely Republican nominee, former President Donald Trump, in a rematch of the 2020 presidential election this fall. Esta pronosticada y largamente esperada revancha será un reflejo del 2020, pero estará acompañada con candidatos que enfrentan algunas dificultades, como por ejemplo Donald Trump se presentará bajo el espectro de 91 cargos por delitos graves, mientras que Joe Biden, señalado por su edad y con un voto no comprometido. Ahora bien, se supone que ninguno de los dos se convertirá oficialmente en el candidato de sus partidos hasta que las convenciones nacionales voten este verano. Sin embargo, ambos desde hace días intensificaron sus campañas para atraer votantes como los candidatos oficiales por medio de propaganda en redes sociales. Look, I'm not a young guy. That's no secret. But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. No obstante, tras las últimas primarias, Biden comenzó a contraatacar de una forma más sutil a su adversario. Donald Trump believes the job of the president is to take care of Donald Trump. I believe the job of the president is to fight for you, the American people.
Esta noche, minutos después de conocerse que el mandatario Biden había obtenido los delegados suficientes para asegurar su lugar como candidato demócrata, la campaña Biden-Harris publicó su primer comercial oficial hacia las elecciones generales. This is the time of choosing. So let us choose the truth. Y se espera que la campaña de Donald Trump también empiece a hacer lo mismo, y asegurar su nominación a las elecciones generales. Por otro lado, ambos seguirán en campañas, específicamente en estados indecisos. Mañana se espera que Biden llegue a Wisconsin, mientras que Donald Trump se dirigirá a Dayton, Ohio. Así que esto apenas comienza, José. Gracias, Dayanis. Este martes en Washington compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el fiscal especial Robert Hur, encargado de la investigación de los documentos clasificados del presidente Joe Biden. En un acalorado cara a cara, Hur se defendió de las acusaciones tanto de legisladores demócratas como republicanos después de que su informe, en el que no presentó cargos en contra del presidente, pero lo dejó mal parado al declarar que solo era, y cito, un anciano con mala memoria. My task was to determine whether the president retained or disclosed national defense information willfully. That means knowingly and with the intent to do something the law forbids. I could not make that determination without assessing the president's state of mind. This is funding genocide. Hur defendió a toda costa su informe y reafirmó que no había exonerado al presidente Biden. Mientras tanto, el representante republicano por Colorado, Ken Buck, anunció que dejará el Congreso antes de que termine su mandato. Por medio de un comunicado, Buck dijo que se apartará de sus funciones a partir de la próxima semana. Su anuncio cayó como un balde de agua fría en la mayoría republicana, quienes continúan perdiendo escaños en la Cámara Baja. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con muchísima más información. Sigan con nosotros. La administración del gobierno de Texas desafía órdenes de un juez y sigue expandiendo su polémica valla de púas en la frontera sur. Un importante sistema de transporte público del sur de California anuncia una campaña en contra de la trata de personas. Y un niño vive un escalofriante encuentro con un leopardo. Tenemos los detalles y las imágenes al regresar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió el bloqueo de la polémica ley de inmigración SB4 de Texas, que permitiría a policías arrestar a migrantes por el sencillo y simple hecho de cruzar irregularmente la frontera. David Medina tiene un reportaje desde Texas. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, extendió la orden de bloqueo de la ley tejana SB4 hasta el próximo lunes 18 de marzo. Es algo muy confuso, mucha gente igual como nosotros están en espera de lo que va a pasar con la SB4, pero al final del día nadie sabe lo que va a pasar. El bloqueo, que iba a expirar mañana miércoles 13 de marzo, con este nuevo plazo se prohíbe la aplicación de la ley, la cual permitiría que autoridades estatales de Texas arresten y encarcelen inmigrantes que sean sospechosos de haber cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos. En 2010 también puso una ley anti-inmigrante. Lula puso una demanda, ese caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema dijo que solamente el gobierno federal puede pasar leyes de migración, no cualquier estado. Si no tuviéramos 50 estados con 50 leyes diferentes. Con esta pausa temporal de la polémica ley SB4, se les da a los jueces tiempo adicional para sopesar una solicitud de la administración del presidente Joe Biden de bloquear la ley. Cuestiones de inmigración controversiales como SB4, que es un juego de ajedrez político, especialmente en un año de elecciones. La ley SB4 de Texas se ha convertido en el punto álgido de batallas legales entre el gobierno del presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre el manejo y el control de la frontera sur. Desde Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Continuamos con más información desde la frontera, en donde la administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa extendiendo la valla de púas a lo largo del río Bravo, desafiando así órdenes de un juez. Vamos a Ciudad Juárez, Coahuila. Salvador Gómez nos amplía. A pesar de que semanas atrás un juez dio la orden al gobierno tejano de retirar el alambrado de navajas de la franja fronteriza que fue colocado para impedir el cruce irregular de migrantes, elementos de la Guardia Nacional están reforzando esta barrera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. A lo largo de más de 20 kilómetros, este alambrado se puede observar custodiado por elementos de la Guardia Nacional de Texas. Ahora están agregando una malla ciclónica y por encima los espirales de alambre con navajas, alcanzando 2 metros de altura.
Poco a poco la edificación avanza. Hoy están casi llegando a la puerta 36, lugar por donde se han entregado miles de migrantes de diferentes nacionalidades y que ahora se ven caminando por la orilla del río buscando un lugar por donde burlar la seguridad y entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza. No sabemos, amigo, estamos recién intentando. El sueño no se acaba. El sueño no se acaba con esta seguridad. No. El flujo migratorio ha bajado considerablemente. Los grupos de 2,000 personas diarias ya no se ven, pero núcleos familiares y pequeños grupos continúan llegando. Han realizado una larga travesía y aseguran esto no les impedirá lograr su objetivo. Nada imposible. Dándole, esforzándose como ve ahorita. Y tenemos que cruzar el río, lo que sea, lo hemos hecho ya. El subir a un tren para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos se ha dificultado, por lo que muchos migrantes han optado por caminar. Pequeños grupos se logran ver caminando por la orilla de la carretera, donde algunos reciben apoyo de alimento, agua y ropa, pero aseguran nadie les ayuda con transportación, por lo que no les queda más que seguir avanzando. Sí, venimos caminando porque nadie nos da un rayo, una cola, algo, porque que están advertidos que no ayuden a los migrantes. Y venimos caminando. Bueno, pensábamos que la selva era lo más difícil y hemos visto que México es el monstruo. Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2023, más de 250,000 personas fueron aseguradas en la frontera sur de Estados Unidos, cifra que rompió récord de años pasados. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Así la situación en esa frontera del Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a otras cosas. Un juez falla contra el fiscal general de Texas en su batalla contra una organización sin fines de lucro que atiende a migrantes. Ken Paxton recibió este revés después de haber ordenado a la organización Casa de la Anunciación de la ciudad de El Paso a entregar una gran cantidad de documentos en tan solo un día. Alegaba que estaba involucrada en actividades ilegales. El juez anuló la citación de Paxton, cuestionando su verdadera motivación. Y el jefe de la policía de Uvalde, Texas, sorpresivamente renunció a su cargo. Estamos hablando de Daniel Rodríguez. Él anunció su renuncia poco antes de que el Consejo Municipal rechazara el informe que exoneraba a los agentes locales de irregularidades en la masacre de la escuela Robb, contrario a la investigación del Departamento de Justicia, que sí encontró diversas fallas en la operación policíaca. La renuncia de Rodríguez va a ser efectiva el próximo 6 de abril. Mientras tanto, en el sur de California, la empresa de transporte público Metrolink anuncia una campaña contra la trata de personas luego de encontrar que los delincuentes utilizan estaciones y vehículos para localizar a posibles víctimas. José Luis Muñoz nos tiene el siguiente informe. Desesperados, con hambre y sin dinero, es como muchos viajeros hacen tránsito hacia sus destinos, asegura José Navarro, agente de seguridad de una compañía de transporte. Pues en veces no traen para comprar una comida o algo, entonces pues esas personas son las que caen en las manos de esos delincuentes. Navarro se refiere a los muchos presuntos proxenetas con los que se ha topado durante sus horas de trabajo. Miré que estaba hablando un muchacho y le estaba ofreciendo $10,000 mensual a personas que puedan llegar a este país, pero no las traen con ese propósito de que ellas van a trabajar en alguna casa, sino que es otro propósito de venderlas. A sabiendas de que las paradas de autobús y las estaciones de trenes son el mercado de carne de los traficantes porque ahí buscan a sus víctimas, Metrolink ha iniciado una campaña en contra de la trata de personas, capacitando a sus empleados y a la comunidad para ayudar a reconocer a un traficante humano y a sus víctimas. Inclusive los conductores e ingenieros de Metrolink recibirán información especializada para ayudarles a reconocer indicadores de tratas de personajes. Este esfuerzo es parte de un compromiso que firmaron los líderes del transporte en todo el país con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para combatir la trata de personas. Existen más de 540 millas de vías de tren de Metrolink. Las autoridades quieren que cada estación sea un filtro que ayude a víctimas y atrape a traficantes humanos. Usted puede reportar anónimamente llamando o enviando un mensaje de texto al 866-640-5190. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Estrella TV. Continuamos con más información del sur de California, en donde los precios de los alquileres de vivienda continúan a la alza. Los constantes incrementos golpean de forma significativa el bolsillo de millones de inquilinos. Melissa Henao nos tiene el siguiente reportaje. Y para la muestra, un botón.
Los precios de la renta están muy altos y los residentes de Los Ángeles los sienten en sus bolsillos. Es muy alto. Buscamos todo el tiempo si podemos encontrar algo que sea menos de lo que pagamos y ya ha pasado 1 año y medio. Y es que de acuerdo con el estudio de Zillow, un inquilino promedio gana un poco más de $69,000 al año y el 36,8% de esos ingresos va directo a pagar la renta. Pero, ¿cuánto cree la gente que debe ganar una persona para poder cubrir sus gastos al año? $5,000 a month. Easy. $5,000 al mes por lo menos, y probablemente tienes que conseguir un roommate porque con $5,000 no puedes pagarlo todo. Lo cierto es que pagar todos los gastos mensuales se está convirtiendo en todo un desafío y la única esperanza es que también suban los salarios. Sí, es un gran desafío llegar a fin de mes y a algunas personas les va mejor que a otras. Por ejemplo, un apartamento en mi edificio cuesta $3,200 al mes. Es un gran desafío. Bueno, creo que es alto para mucha gente y seguirá siendo así por mucho tiempo, pero esperemos que los salarios sigan subiendo como lo han hecho en el transcurso de los últimos 4 años y eso ayudará a compensar algunos de estos altos precios. De acuerdo con este estudio, el alquiler promedio en el área metropolitana de Los Ángeles es de $2,891, un aumento del 2.3% respecto al año pasado, incremento que pone en aprietos, entre otros, a aquellos que quieren vender o comprar vivienda. En Los Ángeles, Melissa Henao, Noticias Estrella TV. Regresamos con la segunda media hora de su noticiero nacional cierre edición con buenas noticias para millones de contribuyentes en el país. El IRS pone a disposición un portal para que usted pueda hacer su declaración de impuestos completamente gratis. Lo puede hacer en español. Esta y más información al regresar. La Corte Suprema de México revisa la posibilidad de liberar al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Y las autoridades colombianas revelan cómo la peligrosa banda criminal del Tren de Aragua se ha infiltrado en las comunidades del país. Si usted aún no ha realizado su declaración de impuestos, el Servicio de Recaudación Interna, conocido como el IRS, puso a disposición un servicio absolutamente gratis para millones de contribuyentes y además ofrece la alternativa de hacerlo en español. Anthony Becci, desde Miami, nos explica quiénes califican. El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, el IRS, está tratando de simplificar el proceso de presentación de impuestos. Desde ahora, aquellos que solo cuentan con el formulario W2 simple ya pueden enviar sus taxes electrónicamente y gratis a través de Direct File. Sobre todo una persona que tiene un W2, no tiene más ningún tipo de ingreso, no tiene dependes, no tiene empleo por cuenta propia, compañía, cosas así. El sistema, también disponible en español en irs.gov, pueden utilizarlo aquellos residentes que cumplan con los requisitos y presenten sus impuestos en 12 de los estados que ya lo utilizan, entre los que están Texas, California y Florida. Igualmente se deben tener a mano todos los documentos y cumplimentar los formularios para evitar atrasos. Si se hace la declaración de impuestos sin algún documento, eso puede atrasar el reembolso si hay algo que está pendiente. El Departamento del Tesoro estima que 1/3 de las declaraciones podrían presentarse mediante esta plataforma. 19 millones de contribuyentes son elegibles, pero recomiendan sobre todo acudir a un experto en caso de duda. Si tienen algún crédito que no están seguros si les califica o no, estas personas deberían ir a ver a un contador para clarificar las dudas y poder tomar todos los créditos que están disponibles para ellos. Mientras tanto, en muchas oficinas de servicios de declaración de impuestos empiezan a haber mucho movimiento, especialmente de los más rezagados. Este viernes es el último día para hacer los taxes de las corporaciones S y los partnerships. Hay tiempo hasta el 15 de abril para presentar los impuestos, pero recomiendan no apurar hasta el último día por los imprevistos que puedan surgir. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. La Corte Suprema de Justicia Mexicana va a revisar una sentencia que, de ser aprobada, dejaría en libertad a Mario Aburto. Él es el asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez con el siguiente reportaje. Y el licenciado se encontraba a la izquierda. Mario Aburto, único sentenciado por el magnicidio del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio en 1994, podría salir de prisión el próximo 23 de marzo después de estar 30 años preso. Esa es la gran posibilidad histórica que tiene el gobierno de la 4T. Si respeta los derechos humanos de Mario Aburto,
hace historia por ser un gobierno humanista. No creo que a López Obrador se anime a darse esa posibilidad, porque el solo hecho de poner en libertad a Mario Aburto estaría diciendo que hay otros responsables que no se han buscado. Si la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba un amparo interpuesto por Aburto Martínez en el que reclama que debió ser juzgado de acuerdo a las leyes de Baja California y no por un delito federal, además de ser torturado, entonces su condena quedará saldada y su libertad le será devuelta. Es una aplicación de los principios del derecho penal, era verdaderamente competencia federal por ser él un candidato o dado que todavía no tenía una calidad de funcionario público, era apenas un candidato, pues tenía que aplicársele el Código Penal del Estado. Han sido varias veces que se ha pedido reabrir el caso, principalmente por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, como tortura, y cambiarlo de prisión en un estado diferente a donde vive su familia para mantenerlo incomunicado. Yo te diría que si se resuelve conforme a derecho, el señor tiene que estar allá afuera. En 2004, Mario Aburto fue sentenciado a 48 años de prisión, pero logró reducirla a 45 por varios amparos interpuestos. Ahora, él tiene 53 años y su libertad podría estar cerca de alcanzarla. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En otras noticias, la Casa Blanca pidió al grupo rebelde Hamás liberar a rehenes, mujeres, ancianos y heridos para asegurar un alto al fuego. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que ahora la opción la tiene Hamás después de que Israel aceptara un cese al fuego de 6 semanas a cambio de la liberación de algunos rehenes. Sin embargo, Hamás dice que solo aceptaría hasta que Israel retire todas sus tropas de Gaza y haya un intercambio con prisioneros palestinos. Mientras tanto, drones captan en el mar Mediterráneo el primer barco con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. La embarcación de la ONG, conocida como Open Arms, lleva aproximadamente 200 toneladas de ayuda alimenticia. La misión busca aliviar la crisis humanitaria en donde miles de civiles están al borde del colapso a falta de alimentos. El cargamento podría llegar a su destino en unos 2 días más. Y este martes un avión militar ruso con 15 personas a bordo se estrelló mientras despegaba de una base aérea en el oeste de Rusia. Esto de acuerdo a información del Ministerio de Defensa. La aeronave 276 sufrió un incendio en el motor que lo ocasionó un desplome. En el avión viajaban 8 tripulantes y 7 pasajeros. Hasta el momento no se ha confirmado si hay sobreviviente alguno. En México se desató la indignación después de que el policía presunto responsable de la muerte de un estudiante normalista de Ayotzinapa durante una protesta el pasado jueves escapó de la cárcel y lo hizo con ayuda de las autoridades. Vamos con Laura Ortega, que nos tiene el siguiente reportaje. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero incendiaron las instalaciones de la Fiscalía General Local y varios autos que se encontraban en el estacionamiento. Las protestas donde se hicieron estallar petardos y bombas Molotov surgieron momentos después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que el policía, presunto responsable de la muerte del normalista Yanqui Cotán, se había fugado. Se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero que nos ayuden porque necesitamos detenerlo. Para Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos hace casi 10 años de la Norma Rural, las manifestaciones surgieron para reclamarle al gobierno su indolencia al permitir que el presunto responsable del homicidio no enfrente a la justicia. Y si el policía se fuga de donde debería estar en resguardo, pues no es creíble esa parte. Hubo alguien que le permitió fugarse. También la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, ofreció un mensaje de solidaridad con Ayotzinapa en la que prometía justicia, hasta que el presunto responsable logró evadirla. Vamos a seguir como gobierno apoyándoles y generando en todo momento las condiciones necesarias para el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Sin embargo, la situación en Guerrero cada vez está más sensible, como asegura este analista. Por lo pronto, el asesino o presunto asesino está prófugo. Hay 2 agentes desaparecidos y todo sigue peor en Guerrero. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Regresamos con más información. Le pedimos que se queden con nosotros.
La peligrosa banda delictiva venezolana conocida Tren de Aragua continúa expandiéndose a otros países. Y científicos han creado un dispositivo robótico para ayudar a pacientes con Parkinson's. Y un sospechoso secuestra un autobús lleno de pasajeros y desata tremendo tiroteo. Imágenes y detalles al regresar. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, las autoridades colombianas revelan cómo el peligroso grupo delictivo venezolano conocido como el Tren de Aragua se ha infiltrado en varias regiones del país. Vamos a Bogotá. Carolina Gómez con todos los detalles. Con sangre y terror, así fue como las autoridades en Colombia descubrieron la temeraria llegada y asentamiento de los miembros del Tren de Aragua en el país. Embolsados, personas desmembradas, dejadas en costales, en diferentes zonas de la ciudad. Nos alertamos y empezamos a trabajar especialmente a ciudadanos extranjeros, enfocándonos a cómo lo hacían, tomando como referencia lo que hacían en sus países, toda esa referencia que se tenía, y empezamos a infiltrar. Los venezolanos sacaron a los colombianos. Este oficial de inteligencia de la policía en Bogotá nos cuenta en exclusiva cuánto llevan combatiéndolos, cómo llegaron y quién los maneja. A mediados del 2018 hasta la fecha hemos evidenciado que los que han salido de las cárceles, los diferentes distritos y las diferentes zonas en Venezuela que hacen parte de las estructuras delincuenciales y criminales en Venezuela han llegado acá. Han logrado dar golpes certeros con policías encubiertos, recuperar zonas impenetrables donde tenían secuestrados o desplazados a colombianos de bien en sus propias casas y esclareciendo 23 de los 25 homicidios de embolsados realizados por ellos. Horas de trabajo, días de trabajo, caracterizándose en la zona, llegando inclusive a ser indigentes. Afirma que los golpes que les ha dado las autoridades en Colombia y la ambición de conquistar nuevos territorios los ha llevado a exportar su mercado criminal de tráfico de estupefacientes, licor adulterado, homicidios y el control territorial a otros países. Ellos han intentado ya migrar hacia Centroamérica y hacia Norteamérica. Según las autoridades, el actuar criminal del Tren de Aragua puede llegarles a dejar ganancias hasta de $150.000 mensuales en una sola zona de Bogotá, y dicen que esto se puede llegar a triplicar en países como Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. A continuación tenemos ya las noticias y las imágenes más impactantes del día. Laura Ortega nos presenta. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con las noticias que están dando de qué hablar. En California, veterinarios tuvieron que sedar a una asustada yegua para que los bomberos pudieran rescatarla. La yegua de 10 años llamada Nala había tropezado y caído en una zanja de poco más de 4 pies de profundidad. La misión se realizó con éxito y Nala no sufrió heridas. En Oregón, un bebé casi se quema luego de que un cigarrillo electrónico que se estaba recargando explotara. Las llamas por poco alcanzan al asustado pequeño. Rápidamente vemos cómo su madre acudió a su auxilio y con una botella aspersora logró apagar el fuego. Y en India, un niño de 12 años reaccionó rápidamente cuando un leopardo entró al cuarto donde se encontraba. El niño se encontraba, de hecho, jugando en su celular y mantuvo la calma y salió del cuarto cerrando la puerta. A pesar del tensionante momento, el menor no olvidó llevarse su teléfono celular. Las autoridades capturaron al leopardo luego del leopardo de 5 años y lo regresaron a su hábitat. Y científicos suizos inventaron un dispositivo robótico con el objetivo de inducir alucinaciones para ayudar a comprender y tratar a pacientes con Parkinson. Utilizando realidad virtual y robótica, el dispositivo simula la sensación de contar a más personas de las que están presentes, una alucinación común entre los pacientes. Este enfoque innovador podría conducir, dicen los expertos, a terapias más efectivas y a la detención temprana del Parkinson. Estas fueron las noticias más impactantes del día. Número 13, en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Brasil, un hombre secuestró un autobús e hirió de bala a 2 personas. El asaltante ingresó armado a un autobús que se preparaba para salir de la terminal de Río de Janeiro. Tomó por lo menos a 18 rehenes luego de que se desatara un tiroteo que dejó a 2 personas heridas, una de ellas de gravedad. Luego de 3 horas de terror y de intensas negociaciones, el asaltante se entregó a las autoridades. Regresamos con más información. Sigan con nosotros. Torrenciales lluvias dejan vecindarios de la capital argentina bajo el agua. Las imágenes y los detalles al regresar. Y un niño de 8 años ayuda a la economía familiar emprendiendo su negocio de tejidos típicos.
En Guatemala, un niño de 8 años se ha convertido en una sensación en redes sociales después de emprender su negocio de tejidos típicos para poder ayudar a su madre. José Flores nos tiene la siguiente historia. Con apenas 8 años de edad, José Manuel Kumar aprendió a elaborar tejidos típicos de cintura, los cuales vende en distintos lugares para agenciarse de fondos y así ayudar a su madre y a su abuela, con quienes viven en una lejana y empobrecida comunidad en Santo Domingo, Chenacoj, en el occidente del país. Yo hago mis tejidos, los vendo, ayudo a mi mamá. Luego de terminar sus estudios en la escuela de la comunidad, José se dirige a su casa junto a su madre para empezar a elaborar los tejidos. Vengo solo como con mi abuela y vengo aquí a tejer. Las necesidades muchas veces nos obliga a aprender a hacer esos tejidos. José recordó que su abuela y su madre le enseñaron a tejer en cintura, una técnica ancestral que se utiliza en varias comunidades indígenas del país. Primero mi mamá me enseñó a poner los palos, después empecé a tejer. Ha aprendido bastante, casi en un año él ha aprendido y ha avanzado mucho. El menor prefiere ayudar a su madre con la elaboración de las telas que salir a jugar a las calles con otros niños de su edad. Hay unos que me hacen pedidos hasta los Estados Unidos. El sueño de José es seguir aprendiendo para seguir ayudando a su mamá y también para seguir elaborando estos tejidos típicos que tienen un significado muy especial en la cultura de este país. En Santo Domingo, Chenacoj, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Regresamos a más información en Estados Unidos. En Illinois, las autoridades han identificado a las 5 víctimas fatales en el trágico choque entre un autobús escolar y un camión. Los niños fallecidos fueron los hermanos María Miller, de 5 años, Andrew Miller, de 3 años, y el niño Noah Driscoll, de 3 años. Además, en el incidente también perdieron la vida la conductora del autobús, Angela Spiker, de 57 años, y el conductor del camión, David Kofal, de 72 años. En otras noticias, se encuentran muerto en Carolina del Sur al denunciante de las supuestas fallas en los aviones Boeing. El cuerpo de John Barrett fue encontrado sin vida, aparentemente por impacto de bala autoinfligido. Barrett, quien había trabajado en Boeing durante más de 3 décadas, fue el primero en alertar sobre fallas de seguridad en las aeronaves en el 2017. Por ahora, la investigación de las causas de su muerte sigue en curso. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Las torrenciales lluvias dejaron bajo el agua la capital argentina. Este martes el mal tiempo causó inundaciones repentinas en la ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas en los principales aeropuertos que provocaron el retraso de decenas de vuelos. Se espera que la lluvia continúe por lo menos 2 días más. Los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más al regresar. Renuncia el primer ministro interno de Haití. Las pandillas buscan mantener el control. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Las pandillas de Haití buscan un lugar en el poder. Esto después de la renuncia del primer ministro interino Ariel Henry. Las pandillas, que controlan 80% de la capital, exigen voz y voto en el futuro gobierno. Analistas advierten que esto será necesario para lograr controlar la situación de violencia que vive la isla caribeña. Y Lima, Perú, va a ser la sede de los Juegos Panamericanos en el año 2027. La presidenta Dina Boluarte aplaudió la noticia y afirmó que su gobierno comenzará a trabajar para que el evento sea un verdadero éxito. Lima fue elegida sobre la capital paraguaya después de una reñida contienda. Esta sería la segunda vez, por cierto, que la capital peruana albergue esta importante competencia. La primera vez fue en el año 2019. Y en Puebla, México, celebraron con una ceremonia ancestral el cumpleaños del fabuloso volcán Popocatépetl. El día de hoy, 12 de marzo, decenas de habitantes de un poblado en las faldas del volcán se reunieron cerca del gigante de humo para honrarlo y pedirle con ofrendas y música que no cause estragos en la zona. La historia detrás de esta celebración viene de un sabio del pueblo llamado Gregorio Chino de Popocatépetl, quien decía que podía comunicarse con el volcán y predecir su actividad. Muchísimos aún le llaman al volcán Don Gregorio Chino de Popocatépetl, un majestuoso volcán en la República Mexicana.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Le agradecemos su sintonía. Esperamos contar con todos ustedes el día de mañana. Muy buenas noches.